Está con nosotros el doctor, que usted sabe que está todas las semanas con nosotros porque siempre buscamos un tema diferente. Y hoy le dijimos al doctor Sabia, a Gerardo, que hoy no nos podíamos abstraer de lo que irrumpió así de pronto y nos cambió el eje en la vida a los rosarinos y a los argentinos. Está todo el país mirando acá. El mundo está, exacto. Entonces digo, ante una situación como esta, extraordinaria, ¿qué podemos hacer? ¿Qué le podemos decir? Porque a uno que está viviendo de hablar todo el día, se le acaban las palabras, se le queman todos los libros. Usted lo dice, lo que trauma, desde la óptica, voy a hablar como psicoanalista, no como director médico del sistema de emergencia, hoy no, hoy de medicina no vamos a hablar porque eso ya se actuó el martes como se tenía que actuar y no tiene sentido hablar de la parte médica, más allá de que hay que resaltar que fue brillante la conjunción de todos los servicios de salud, bomberos, socorristas, coordinados para que gracias a Dios se haya minimizado lo máximo posible este desastre. Pero bueno, en los desastres o en las catástrofes lo que trauma, y creo que ya lo hablamos otras veces, es lo que no puede ponerse en palabras. Y precisamente la gente que está traumada, ya sea los heridos, los familiares de los fallecidos, familiares de los que todavía están en búsqueda, vecinos que tuvieron que cambiar su forma de vida. Creo que la mejor forma de manejar el trauma es poder lograr poner en palabras algo que no se puede poner en palabras, porque precisamente uno se siente mal porque no puede ponerlo en palabras. El trauma no es lo que ocurre, lo dijimos otras veces, el trauma es lo que no ocurre. Ese famoso ¿por qué no? Que se repite todo el tiempo la persona traumada ante una situación de catástrofe, porque al que ya le ocurrió, o sea, al que está internado en terapia intensiva ya le ocurrió, pero toda la gente que está alrededor, ¿no? Y el trauma psicológico es ¿por qué no? ¿Por qué no tomé tal decisión para que esto no me hubiera pasado? Igualmente, más allá del dolor, y recién veíamos la nota de la gente que tuvo que abandonar su vivienda, y dicen, sí, lógicamente que produce dolor, pero también tienen que plantearse que ellos podrían estar bajo los escombros, o sea, que tuvieron suerte, que la sacaron barata, que a lo sumo tuvieron que evacuarse sus viviendas por medidas preventivas. Ya sé que no es lo ideal, ya sé que lo sacó del eje de la vida diaria, pero bueno, uno a veces no valora. Le cuesta hacerle entender con razonamiento a alguien que, por ejemplo, perdió todo, que ni siquiera lo que tiene puesto es de él, porque se lo dieron, que no tiene documentos, que no tiene una moneda encima, que tiene la solidaridad, pero digo, para aquel que de alguna manera está acostumbrado al esfuerzo propio, al personal, a haber hecho todo un sacrificio para tener lo que tenía y hoy ya no existe. ¿Cuál es la palabra de aliento que hay que hacerle llegar y de qué manera se lo contiene? Porque acá el tema pasa por el día después. La tragedia ya fue y ahora está el mañana y está el contenerlo y saber de qué manera se lo aborda a este futuro para que no sea negro, para que uno entienda que lo negro quedó atrás y que ahora vamos a ir en una tonalidad cada vez en cambiar el color oscuro hacia la luz. ¿Cómo hacemos, no? Creo que una forma de ayudar a la persona que está en la situación de trauma es permitirle que pueda poner en palabras lo que le pasa. Así llore, ¿no? Y quizá le haga bien llorar y quizá le haga bien enojarse y despotricar y rebelarse contra quien no se tiene que rebelar o contra Dios, contra quien fuere. Creo que siempre hay que permitirle que lloren y que hablen. Nunca decirle no digas eso, porque la persona hay que ver por qué dice eso, ¿no? Por ahí perdió un familiar y dice, ¿por qué no me morí yo antes que él? Bueno, déjenlo porque a lo mejor esa es su forma de metabolizar la situación, ¿no? Permitirle que hable. No venirle con cosas ridículas. Yo creo que es ridículo a alguien que está en una situación de duelo decirle, no, vení, te vamos a llevar al cine, te vamos a llevar a comer afuera, te vamos a llevar a que te distraiga. Es ridículo porque la persona no tiene ganas de ir al cine, no tiene ganas de ir a comer afuera, no tiene ganas de divertirse. Eso es absurdo decirle a alguien, vení que yo te voy a hacer distraer. Creo que hay personas que van a necesitar medicación, que le va a venir muy bien en estos primeros momentos, psicofármacos. Eso lo verán los profesionales que están en el lugar. Hay gente que, por ejemplo, ayer fue encontrada deambulando por la ciudad, estando ileso. Se ve que la perturbación cayó con la ficha 48 horas después y se extraviaron. Seguro. Y de pronto, lo único que repetían casi como una letanía es, no quiero más vidrios.
Pues se ve que quedaron rodeados de vida. Ese es el trauma. Digo, esas son las cosas. Ese es el trauma, porque él no puede poner en palabras, en las palabras que van, ¿no? Todo lo que le ocurrió. Entonces, bueno, ahora empieza toda una tarea de familiares, amigos, profesionales y toda una estructura de contención para que... hay, porque sí. en eso hay un equipo de Llama la psicólogos que están al servicio de contener a los moradores cercanos, a los que fueron víctimas directas de la tragedia. Como decía usted, a los colegios. Los chicos, los colegios, para en ese momento pasaban minutos antes un colegio entero con su grado que venía de un gimnasio. Podían haber estado ellos afectados directamente por la onda expansiva, habían cruzado la calle ya. Entonces, a esos chiquitos había que brindarle una contención, porque obviamente amerita, no lo entiende uno grande, un adulto. Sí, creo que fundamentalmente acompañarlos, o sea, porque los afectos ayudan muchísimo. Yo creo que cuando una persona está pasando por una situación de esta, le interesa mucho estar rodeado de las personas que está ligada afectivamente, ¿no? Un desconocido le puede ayudar mucho, porque un bombero que lo rescata en medio de las llamas tiene un peso muy importante afectivo para esa persona, y creo que esa persona no se olvida más de ese bombero que lo rescató en medio de los escombros. Pero después viene lo que dice usted, después se necesita lógicamente el entorno, por un lado afectivo, y por otro lado creo que ir ayudándole a que hable. Sería esa un poco la postura psicoanalítica, ¿no? Permitirle que la persona hable. El verbalizar exorciza el verbalizar los fantasmas. Claro, pero el verbalizar, incluso aunque él repita y no quiero más vidrio, a lo mejor para él le hace bien decir eso porque es el mecanismo que él encontró de poder hablar. Por lo menos puede hablar, peor sería que se quede callado. Claro, por lo menos lo va exteriorizando y empieza a sacarse de adentro. No importa que circule sobre un objeto traumático, no quiero más vidrio, a lo mejor está queriendo decir ¿por qué no me fui a correr un rato antes? O sea, porque eso es el trauma. El trauma es el ¿por qué no? ¿Por qué no me, qué sé yo, no me fui a correr con mis amigos? ¿Por qué no me fui de vacaciones y yo en ese momento no estaba ahí? ¿Por qué no alquilé en otro lugar? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Todos los traumas son por lo que no ocurrió. Entonces, permitirle a la persona que hable es primordial. No insistirle demasiado, dejarlo tranquilo, dejarlo que se manejen a su ritmo. Si la persona quiere quedarse sentada sin hacer nada, no, creo que es un error muy grande hacerle hacer cosas para que se distraiga. Creo que es un error grave. Primero porque se lo está anulando como sujeto, y aparte porque la persona no quiere distraerse, la persona quiere elaborar eso que le está pasando, y el saber tiene efecto antitraumático. Lo único que tiene efecto antitraumático es el saber. Esto no lo digo yo, lo dice Freud. Y el saber se arriba hablando. No hay otra manera. Y cuando hagan terapia, el efecto antitrauma lo van a lograr a través del saber. De poder ir sabiendo o digiriendo, si se quiere. Bueno, pero saber viene, si se quiere, como saborear, ¿no? Digerir, ir masticando, ¿no? Todo esto que pasó y la posibilidad de ir poniéndolo en palabras. Creo que no hay otra forma de salir del trauma. No hay otra manera de salir del trauma que no sea poniéndolo en palabras. Por eso las psicoterapias y el psicoanálisis apuntan a esto, a que la persona pueda poner en palabras. Lo que esa persona no logre poner en palabras va a ir a parar a una enfermedad somática, seguramente. Si esa persona no logra poner en palabras este efecto, este trauma, seguro se enferma. Entonces es muy importante, incluso puede morir una persona por una situación de estas, ¿no? Pero la enfermedad y la muerte es por la imposibilidad de no poder poner en palabras algo que desgraciadamente no puede ponerse en palabras. Habrá que elaborarlo. Nosotros siempre decimos que el inconsciente, porque todo esto es inconsciente, ¿no? Que el inconsciente no es algo que el psicoanalista descubre como un buzo que se mete en una caverna submarina a descubrir. El psicoanálisis lo inventa el psicoanalista junto con el paciente. Por eso, cuando a mí me dicen, ¿cómo vas a hacer vos ante un paciente que por la situación de trauma no puede poner en palabras? ¿Cómo vas a hacer para que lo ponga en palabras? Precisamente en psicoanálisis lo que decimos que nosotros no vamos a descubrir el inconsciente como diría un explorador o un buzo a buscar una caverna submarina, vamos a inventarlo. El psicoanálisis lo inventan, es una construcción para poder manejar mejor la situación, una construcción de palabras entre el psicoanalista y el paciente. Entonces, en el último de los casos, inventar el inconsciente a través de la terapia para que lo que desgraciadamente no se puede poner en palabras
pueda ser puesta en palabra y pueda ser un poco más manejable. Igual es una situación difícil, va a llevar mucho tiempo digerir esto. La contención de la sociedad también es muy importante, ¿no? De cómo nos comportamos nosotros como vecinos, digo también, ¿no? Yo noto como que una situación de esta, que a uno le mueve el piso, que lo deja parado en otro lugar, le cambia a uno la postura hasta con gente que circunstancialmente uno se cruza en un café o en una peatonal, porque hoy la mirada es otra, hay como una mirada silente de decir, te reconozco. Me parece como que nos cambió a nosotros la cabeza, ¿no? Esto. Nos sacó de ese mundo aislado en el que vivimos y nos dimos cuenta. Mirar un poco que el que está enfrente es uno igual a mí y al que le pueden pasar las mismas cosas iguales. Exactamente, al edificio de al lado, o al de al lado, o al de al lado, o al de la otra cuadra, o al de 5 cuadras le podría haber ocurrido y uno se da cuenta de que, bueno, que a mí también me podría haber pasado. Y eso sacude, eso trauma un poco a la población en general. La población en general que está mirando a través de la televisión o los que se acercan a mirar al lugar, también se trauman porque dicen, che, pero al final a mí también me podría haber pasado. Los que estamos en medicina sabemos que nadie tiene la vida comprada, ¿no? Yo pensaba mucho en aquella frase que durante un tiempo se escuchó mucho, nadie muere en la víspera, ¿no? Exactamente. Pero, si uno supiera, si uno hubiera sabido, como decía antes, lo que iba a pasar, digo, hay tantas historias que van a surgir a través de estas 3 días, hubieron tantas historias que digo, se irán potenciando con el paso de los días, de que son pequeños grandes milagros que ocurrieron, ¿no? Aquel que bajó 5 minutos antes, aquel que volvió y pudo sacar a su mujer y a su hijo, aquel que ayudó al vecino, digo yo, realmente la vida es una aventura impresionante, ¿no? Y empezar a valorar otras cosas, ¿no? A valorar la propia vida, porque creo que mucha gente después de esto se está dando cuenta de que así como usted dice, le podría haber pasado a ellos, y el tipo dice, pero yo estoy vivo, o sea, yo estoy acá, y el otro de un minuto para otro ya no estuvo más, o sea, o murió, o quedó gravemente herido, o perdió absolutamente todo. Creo que también es importante de toda esta desgracia tratar de, bueno, de aprovechar para crecer un poco y darse cuenta que hay cosas que valen mucho, ¿no? Y que nosotros, porque las tenemos todos los días, no nos damos cuenta. Uno llega a su casa, prende la luz, abre la canilla y no se da cuenta que lo tiene a eso. Uno no es consciente que prende la luz y la luz se prende y abre la canilla, y esas cosas valen muchísimo. Pregúntenle a los que se tuvieron que ir de su casa y andan por ahí durmiendo. Uno abre el ropero, saca la ropa, o sea, hace una vida normal, bufando a veces porque tiene poco tiempo, pero cuando uno ve a esta gente que tuvo que abandonar su casa, creo que ahí se da cuenta de que uno tiene un montón de cosas que valen muchísimo y que precisamente porque las tiene todos los días no las valora. No las valora, no se da cuenta. Gracias, doctor, por habernos ayudado a comprender un poco cómo anda el libro. Bien, bien. Segunda edición, libro, 1000 ejemplares. Así que así que están en Ross, está en Ameguino. Y vamos a empezar a distribuir ahora que empiecen a llegar los 1000 que traje 100. Nuevos, claro, traje 100 y ahora tiene que venir el resto. El resto, así que vamos a empezar a distribuir. Interesante el libro, se lo recomiendo. Bueno, le agradezco, doctor Sabia. La semana que viene ojalá podamos tocar un tema que nos diga que estamos empezando a superar esto, ¿no? Seguramente se va a ir superando porque veo un trabajo de mucha solidaridad de parte de la comunidad, muy grande, una solidaridad muy grande, y de comunidades de alrededores, bomberos de comunidades vecinas, hemos recibido mucha colaboración. Muchas gracias, nos encontramos la semana que viene. Una pausa, ya volvemos.